Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, estamos ya en nuestra cuenta súper regresiva, estamos a 4 días del primer congreso de Busco en Ti en la Ciudad de México, tu identidad cuenta, 30 de septiembre, 1 de octubre, sábado y domingo, los días enfocados allí en lo que es el tema de la identidad, lo que es recuperar ese amor por cada uno de nosotros, ese amor por nosotros mismos, ese amor que el Padre nos transmitió, ese amor que hemos dejado para los demás, para que los demás nos valoren, hemos dejado de valorarnos a nosotros mismos tal y como fuimos creados. Así que bueno, no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, este es uno de los temas en los cuales estaremos enfocados en estos 2 días, retomando nuestra identidad. Les recordamos que ya el formulario de inscripción está en las redes sociales, pero también les recordamos que el cupo es limitado. Así que no se les olvide, nos veremos allí este sábado y domingo en Ciudad de México. Bueno, ahora sí, Citlali, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge. A Dios gracias. Aquí estamos muy bien, con la actitud, con la disposición y emocionados porque ya nos vemos este fin de semana aquí en la Ciudad de México. Bueno, yo estoy en Tijuana, pero ya a punto de hacer maletas para arrancar hacia allá y estamos muy contentos de ser parte de esto que va a suceder aquí en México. Así es que no se lo pueden perder. Todos están invitados. Si tienes un amigo, un conocido, mándalo para acá, para la Ciudad de México. Ok, pues sin más quiero iniciar el programa con una oración porque quiero invitar al Señor para que tome control de cada circunstancia, de cada momento, porque el tiempo es corto y tenemos que aprovechar cada segundo del tiempo que Dios nos regala. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de ser tus siervos, de compartir el mensaje, tu palabra. Padre, que este programa no sea la excepción, que cada palabra que salga de la boca de esta tu hija, Señor, venga de ti con una, con una misericordia, con amor, con sabiduría y con la oportunidad de conectar corazones contigo, de despertar y nutrir el alma, Señor, para que todos te podamos ver y escuchar porque sabemos que nos amas y quieres darnos algo especial. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el programa de hoy, el título, le puse, bueno, decidimos ponerle Lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. Y yo no sé si tú te das cuenta lo que le das al Señor. Yo no sé si te das cuenta todo lo que recibes y esto es parte de lo que compartí la semana pasada. Pero me encantó el relato que voy a usar para este tema y te lo voy a leer porque está un poco largo. Es un capítulo con 10 versículos y voy a iniciar. Es la historia cuando Pedro, el discípulo de Jesús, hace el poder de sanar a un lisiado. Un lisiado es una persona paralítica que no puede caminar, o sea, que trae una necesidad física. Y voy a iniciar leyéndote el capítulo 1. Esto está en Hechos capítulo 3. Dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Bueno, este es el relato y te lo leí porque creo que es necesario ya que lo voy a desglosar. Lo voy a
repartir en varias porciones, pero vamos a ir analizando este relato. Y sabemos, el relato nos habla de un milagro, de un poder que un discípulo de Jesús pudo realizar cuando iba al templo. Y todo eso lo vamos a desglosar. Pero me encanta cuando le dice lo que tengo te doy. Y eso fue lo que a mí me impactó y por eso quiero compartirte eh, esta porción bíblica para que entiendas que el poder de Dios está en cada palabra escrita para ti y para mí. Y vamos identificando qué pasa en este relato. Vamos identificando los personajes para empezar, porque son muy importantes, porque aquí está una parte de la clave, lo que hacemos, de lo que damos y de lo que queremos, ¿no? Y aquí los personajes centrales que identifico yo al inicio de la historia es Pedro y Juan, que son los discípulos, o sea, son los aprendices de Jesucristo, los que lo siguieron, los que lo acompañaron, los que aprendieron de él, ¿no? Entonces, ya Jesucristo ya se fue, ya se apartó, pero ellos siguieron haciendo lo que tenían que hacer, ¿no? Luego, como el personaje central sería el hombre lisiado, al cual no se le pone un nombre como Juan o como Pedro, o sea, no se le reconoce solamente por su capacidad, o sea, perdón, se le conoce en el relato bíblico por la discapacidad que tiene, ¿ok? Es una persona que tiene una necesidad, que tiene un obstáculo para caminar, ¿sí? Es un paralítico. Entonces, es el personaje que recibe en el relato de la historia de esta porción bíblica. Y me voy a ir a otro objetivo, otra persona, bueno, personas, porque no se sabe si era una, dos, tres, ni siquiera se mencionan como personas o como hombres. Dice, a los que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna. El relato nos está contando que había una persona lisiada que dejaban en la puerta de un templo. O sea, pero no menciona ni siquiera que eran hombres, mujeres, un grupo, eran familia. No menciona absolutamente nada. Solamente dice a los que todos los días dejaban allí. Y esto es clave, ¿eh? Esto es clave, porque tiene mucho que ver con lo que tú das. A los que dejaban allí para que, ¿quién? El hombre lisiado pidiera limosna. Ese es el dato curioso de esta historia, ¿eh? ¿Por qué? Porque no sabemos si estaban haciéndole un favor al dejarlo a la iglesia o les convenía dejarlo a la iglesia, pero bueno, no me quiero adelantar. Y hay otros que mencionan aquí, los que entraban en el templo. Yo quiero que te pongas a imaginar en este relato de estas personas que van al templo a orar y cómo es que se reconoce a ciertos personajes, ¿no? Los que entraban en el templo, que se supone que son las personas que van a orar, que están creyendo en Dios o porque tienen una necesidad. Entonces entraban, o sea, la palabra aquí clave es los que entraban. ¿Ok? Y te hago mucha mención porque es necesario identificar estos personajes, sí, como un relato, sí, pero más que nada tu posición, tu posición. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes ser el Pedro, o quizá tú eres la persona lisiada, o quizá tú vas a ser esas personas que van y dejan, o los que van y buscan. Entonces, vamos a ir desglosando esta porción bíblica poco a poquito. Y yo quiero mencionarte que el versículo marca incluso el lugar, la hora específica y que había un objetivo en ello, ¿no? Y fíjate, el lugar obviamente estamos reconociendo que es un templo y menciona también una puerta, ¿ok? Ojo con eso. Marca un templo al que se le conoce como la Hermosa, marca la hora, o sea, esto es importante porque es algo específico. Entonces, marca el templo, marca la hora, que en una versión dice a las 3 de la tarde. Yo estoy usando la versión nueva, versión internacional, pero en la versión Reina Valera dice que la 9ª hora, que es la hora de la oración, ¿ok? Entonces, no me voy a enfocar tanto en la hora, pero sí se especifica. Ojo con esto, o sea, sí, Dios le está dando importancia tanto al lugar y la hora, ¿ok? Y esto quiere decir que quienes asistían al templo eran las personas que buscaban de Dios para adorarle,
para reconocerle o para pedirle. Ok, son muy importantes todos estos puntos porque tú qué haces en el día, tú qué, a quién acudes para pedir ayuda o a dónde vas para agradecer. Es muy importante que aquí nos marca que hay que ir a buscar siempre a Dios. Aunque seas un discípulo de Dios, aunque tú ya te creas cristiano, aunque tú creas que ya te sabes la palabra de Dios, siempre es necesario ir a buscar la palabra de Dios en oración, en clamor, en petición, en ruego, en agradecimiento, en adoración, en lo que tengas que hacer, porque es muy importante para Dios, todo es importante. En teoría, se supone que los que buscan o van al templo son los que conocemos de Dios, ¿no? O porque tenemos una necesidad, pero por ende también somos personas que tenemos misericordia, ¿no? Que tenemos misericordia en el corazón. Entonces, esto no dudaría en poder ayudarle a una persona que está fuera del templo con una necesidad. Por eso las personas lo dejaban aliciado afuera del templo, porque tenía un objetivo muy importante, que recibiera limosna, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la intención de que el lisiado esté allí, en esa puerta de este templo llamado La Hermosa? Bueno, sabemos que el relato dice que era para que pidiese limosna, ¿no? Pero él tenía que hacer algo, o sea, él tenía que pedir la limosna. Él no nada más estaba postado y afuera, él tenía que pedir y lo dice el relato, pidió, o sea, pide, ¿no? Exige, busca, o sea, extiende la mano, hace algo, ¿no? El lisiado se quedaba fuera del templo junto a la puerta, o sea, no entraba al templo, él estaba por fuera. Eso también es muy importante identificar. Lo más importante a mí que me marcó es cómo es posible que un lugar en este relato lleve el nombre del templo, o sea, el templo conocido como La Hermosa. O sea, aquí en el relato nos marcan que tiene un título, un nombre el templo, La Hermosa, y la puerta es marcada, ¿no? Hasta la puerta es mencionada, así como la hora también es mencionada y también es mencionado los que llevaban pero, perdón, y también son mencionados los que iban al templo a orar, ¿no? Los que entraban al templo también son mencionados como Pedro y Juan, pero los que no son mencionados son los que llevaban a ese hombre lisiado y lo dejaban ahí. No son mencionados ni ni si eran hombres, ni un grupo armado, si eran familiares, ni cuántos, ni cómo, ni nada. O sea, no se menciona. Esto quiere decir que esto no tiene importancia para Dios. Lo que ellos están haciendo, el ir a dejarlo ahí, a lo mejor nosotros lo vemos de perdida, hacían eso. No sabemos con qué intención, porque el relato no está mencionando que si ellos lo hacían de veras por ayudarlo o quizá para que él tuviera algo de utilidad y todavía ellos sacar beneficio. Eso no lo sabemos porque la historia no menciona ni quiénes eran ni con qué intención. Pero la intención original del lisiado, o sea, de la persona paralítica que está afuera y postrada en la puerta, es pedir limosna. Entonces no sabemos si estas personas que no son mencionadas como tales, simplemente los que estaban abusando de esta persona, lo estaban usando como para que trabajara y juntara dinero y les diera algo. No lo menciona la historia, pero la significancia de esto es que Dios no los está mencionando más que los que. Y eso quiero recalcarlo mucho porque creo que es muy importante identificar qué estamos haciendo nosotros. ¿Somos los que somos reconocidos o somos los que seremos nada más mencionados así como así en cualquier relato en el libro de la vida ante Dios? Es muy importante identificar qué estamos haciendo tú y yo aquí ahora. Y a lo mejor puedes opinar y decir, ay, esos relatos bíblicos son muy antiguos, son más de 2000 años. En la actualidad sigue habiendo templos, en la actualidad sigue habiendo personas lisiadas, en la actualidad hay personas como Pedro y como Pablo que creen en Dios y que sí hacen milagros. En la actualidad habemos personas que vamos a un templo a orar y que todos tenemos necesidades, ¿no? El detalle está que aquí hay un poder, ¿no? El poder, el poder de dar y de recibir, el poder de dar y de recibir. Por eso yo le puse a este tema, lo que tengo que te doy. Lo que tengo te doy, porque esa fue la frase que utilizó precisamente Pedro. Y vamos a ver esto.
¿Dónde está ese poder? ¿En qué se basa ese poder? Fíjate, y eso está en ver, ¿no? Y sí, nosotros queremos ver para poder creer. Nos estamos limitando tanto en nuestra fe, en el creer, en el poder de Dios, pero sí es importante ver, no para creer, sino ver realmente con nuestros ojos el poder de Dios. Esa es la clave. Y dice el relato en el capítulo 3, no voy a, o sea, te lo voy a leer nada más para volver al contexto del relato. Cuando este vio, o sea, que el lisiado vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna, o sea, hizo su chamba. El lisiado hizo la chamba de extender su mano. Pedro con Juan mirándolo. O sea, aquí la clave es que Pedro, el Hijo de Dios, bueno, un siervo de Dios, un discípulo de Jesucristo, volteó a verlo, lo miró fijamente. Eso es importante, porque a lo mejor a ti y a mí se nos pasa de largo el poder mirar a aquellos que están abatidos y caídos. A lo mejor no nos detenemos a mirar las necesidades de otros. Y quiero hacerte esta pregunta. En tu necesidad, ¿en qué pones tu mirada? Aquí el relato nos dice que Lisiados, el paralítico, puso su mirada en los siervos de Dios. O sea, algo vio en ellos. Digo, él le pedía la limosna a todos, pero él sabía que podía obtener algo a través de ellos, porque vio algo diferente. ¿Eso algo diferente lo ven en ti? Sí se puede notar la luz de la presencia de Dios a través de tu rostro, para que te puedan mirar, bueno, para que puedan mirar a Dios a través de tu vida, porque por supuesto que aquí Pedro y Juan eran unos instrumentos de Dios. Pero lo importante que aquí la respuesta de Pedro, el discípulo de Jesús, le dice, míranos, o sea, míranos no nada más a mí, míranos a Juan y a Pedro, o sea, míranos a los dos, porque los dos tienen un gran valor, ¿no? Y quiero hacerte otra pregunta. En tu andar, ¿cómo miras? ¿Cómo miras? ¿Miras solamente tu necesidad o miras la necesidad que hay a tu alrededor? Yo quiero enfocarme en esto este día y me tengo que apurar porque el tiempo vuela. ¿Eres de los que miran para abajo o de los que miran para arriba? Y a esto me refiero es que solamente estás mirando a Dios en tus necesidades. No miras hacia abajo en el sentido de que hay personas caídas y abatidas. Quizá esa persona que necesita ahorita de ti es tu hijo. Quizá esa persona que necesita de ti es tu esposo, es tu esposa, es tu familia, tu mamá, tu papá, tu vecino, tu compañero de trabajo. A lo mejor en este momento están abatidos, están caídos. A lo mejor no pueden caminar en la fe. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estás dando? Dice más adelante en la porción bíblica, en el capítulo 5, perdón, en el versículo 5 dice, el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Qué importante. Este hombre lisiado, este hombre paralítico, tuvo esperanza, tuvo fe, porque fijó en ellos su mirada, esperando recibir algo. ¿En quién pones tu mirada? ¿La pones en Dios o en los demás? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te da para que veas? Pero me encantó la respuesta. Aquí está la respuesta del título del tema. Contestó Pedro, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué fue lo que está dando este hombre, este discípulo? Está dando su fe, su esperanza, el poder de la presencia de Dios. Lo que tengo, te doy. ¿Qué estás dando tú? Quizá tienes un mundo de excusas para no dar lo que tienes dentro de ti. Ese gran poder de la presencia de Dios, esa fe, ese amor para dar esa misericordia. Pero realmente, ¿qué estás dando tú? ¿O qué esperas tú de los demás? Tú eres de los que tienes para mirar. Tú tienes, tú eres de los que se detiene para mirar realmente la necesidad de los demás. Tú te detienes a pensar que hay necesidad en el mundo y que tienes mucho que agradecer el día de hoy por lo que tienes. Tú ves a los lisiados como Pedro lo vio, que representa, que aquí en este caso Pedro representa a los hijos de Dios,
a los que tienen fe, a los que creen, a los que conocen el poder de la palabra. Tú sí te detienes a ver a los que viven en esclavitud, estos esclavos del trabajo, porque ahorita hay mucha gente que tiene trabajo, pero es esclava del trabajo, es esclava del dinero, es esclava a las adicciones, es esclava de la trata. Hay esclavos en la actualidad, no los vemos con cadenas, pero hay personas esclavas, caídas y abatidas. Tú te detienes a ver a los enfermos, tú te das un tiempo por lo menos para tener misericordia e ir a orar por ellos. Tú te detienes a darles algo a los huérfanos. Digo, yo te puedo hablar de mi ciudad, de mi ciudad. Aquí en esta ciudad hay una infinidad de casas hogares donde hay tantos niños que no tienen mamá y papá. O si los tienen, pues andan sumergidos en las drogas y no tienen la capacidad de cuidar de ellos y las autoridades se los quitan y los ponen en casas de refugio, como estas casas hogares. ¿Sabes? La Biblia siempre nos habla de las viudas, son las mujeres que se quedan solas y desamparadas con un montón de hijos. Y aquí en la actualidad las viudas son esas mujeres que son abandonadas por esos hombres que se van y no saben ni siquiera si están vivos o están muertos. Se van con otras personas, se van por trabajo, se van del país, se van, según ellos, a salir adelante, olvidando a su esposo y a sus hijos. ¿Tú te detienes a ver esas necesidades a tu alrededor? ¿Sabes que alrededor tuyo hay ancianos que son abandonados por sus hijos? Que a lo mejor no hicieron el papel correcto como padres, pero quedaron solos. Tú te detienes a ver a tu familia, la necesidad de tu familia, la necesidad que tienen tus hijos para caminar seguros, la necesidad que tienen tus hermanos, tus padres para sentirse amados por Dios. Tú puedes ser un instrumento. La historia nos habla que Pedro y Juan subían. Eso quiere decir que van hacia arriba a buscar de Dios, o sea, miran hacia lo alto, van y buscan al Dios Supremo que está arriba, por encima de todas las cosas. O sea, el relato declara eso. Pero lo más importante es que mostraban a Dios en lo bajo, en la necesidad. O sea, iban hacia arriba buscando de Dios, pero ellos miraban para abajo para ayudar al que está abatido y caído, como en este caso Elisiado. Tú te das la oportunidad de voltear hacia arriba y decirle, gracias, Padre, porque tengo mucho que agradecer y mucho que dar. Y a lo mejor vas a decir, es que yo no tengo ni oro ni plata como Pedro, no tengo dinero para dar, pero siempre una palabra de bendición es muy importante para dar a aquellos que están abajo, a los que están en el pozo, a los que están caídos y abatidos, a los que están llenos de oscuridad. A veces un Dios te ama, cambia todo. ¿Qué puedes dar? Una palabra de aliento. Puedes dar, extender tu mano, como dice la historia bíblica, el relato bíblico, que él extendió su mano, porque aquí dice más adelante, ya para concluir, dice, y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos al templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. ¿Sabes? ¿Has recibido tú el poder como ha recibido este lisiado, este paralítico? El poder de ser restaurado, sanado, salir del hoyo. Alguien te levantó, alguien extendió la mano por ti y ahora tú haces eso. Vas al templo y das gracias porque aquí dice que el lisiado se va y con ellos al templo. O sea, imagínate, fue a alabar a Dios. Lo reconocieron, fíjate, más adelante dice, cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que habían ocurrido. Qué importante lo que dice el relato. Tú extiendes tu mano, tienes la oportunidad de dar lo mejor de ti. ¿Cómo? Mostrando el poder de Dios a través de tu mirada, observando la necesidad que hay a tu alrededor en tu semejante. Tú puedes guiar el camino para que otros entren en la presencia de Dios. Sé testigo del poder de Dios, que solo Dios puede hacer esos milagros a través de ti, de tu vida, porque tú eres un milagro. Tú eres un milagro aquí en la tierra. ¿Qué tal tu vida? No te detengas, no te limites a observar, a ver y a dar lo que tienes. Alaba al Señor.
¿Quieres ser considerado para Dios en el relato de la vida eterna? ¿Quieres ser nombrado en ese libro? Muestra misericordia. Predica con el amor que hay dentro de ti. El amor es la presencia de Dios dentro de nuestras vidas y es algo que nos cuesta compartir a todos. Recuerda que Dios quiere considerarte, quiere y considera cada paso que das tú y que cada paso que doy yo, pero sobre todo considera la intención del corazón. Aunque vayamos al templo, ¿con qué intención vamos al templo? Quizá vamos al templo para pedir o somos de los que vamos a dar gracias y todavía podemos extender la mano. ¿Quién serías tú en esta historia? ¿Quién serías? ¿Pedro, la persona lisiada o los que llevaban al lisiado para que pidiera limosna o los que entraban al templo? ¿Quién serías tú? Yo sí te hago que esa pregunta y la medites realmente, ¿en qué posición realmente te ve Dios a ti? Porque todos los días son una oportunidad para dar lo que tienes. Lo que tengo te doy, Señor. Lo que tengo te doy. Y eso es muy importante entender que tenemos mucho para dar. Tiempo, una llamada para a nuestros padres para decirle, papá, mamá, te amo. Siempre te necesité y te doy gracias. Gracias por todo lo que hiciste por mí. A mis hermanos, llamarles, aunque sepan que los amas. Es porque yo sé, por ejemplo, mi papá no es una persona que le gusta hablar mucho por teléfono, pero yo sé que me ama. No necesita decirme, pero yo sé que me ama y que ama a mi madre y que mi madre sabe que la amamos, sus 4 hijos, que yo amo a mis hermanos, aunque yo no les esté diciendo, pero se lo muestro y todos los días oro por ellos. Por lo menos los tengo presentes en mi corazón, orando por ellos, por mi esposo, por mis hijos, por mis nietas, por mis compañeros, por mis amigos. Estoy orando por ellos siempre porque sé que tienen necesidades tales como yo las tengo. Yo no sé tú, pero yo sí quiero ser como Pedro, una discípula que recibe poder para poder dar. Pero sobre todo yo tengo la oportunidad de dar mucho amor, porque Dios es amor, porque Dios es misericordia y no tengo ninguna excusa para limitar el poder dar y poder dar lo que tengo y lo que soy. Lo que tengo te doy, Señor. Y quiero terminar esto con una oración, invitándote con mucho respeto. Si tú puedes compartir esto, estos programas que se comparte la palabra de Dios con la intención de despertar conciencia, de nutrir el alma, de que conozcan el poder de Dios, que Dios nos considera a todos y que nos muestra tantas enseñanzas a través de todos los relatos bíblicos, que aquí se comparte palabra y verdad, que compartimos amor porque hemos recibido amor y lo estamos haciendo por amor. El dar este tiempo es por amor. Yo te invito a que compartas los programas, no para hacernos famosos, sino para compartir la palabra. Y hay muchas cosas que compartir muy positivas en las redes. No dejes de compartir un mensaje. Un Dios te ama, marca la diferencia. Y ahí donde estás, por favor, te invito a que cierres tus ojos y le digas, gracias, Padre. Gracias porque me das tanto, Señor, y puedo venir a ti, a tu presencia, a darte las gracias y darme cuenta de lo bendecida, bendecidos que somos aquí ahora, porque tenemos la oportunidad de hablar contigo, de vivir y de poder dar lo que tú nos das por gracia y favor, por ese gran amor y misericordia. Permítenos dar lo que tenemos, Señor. No permitas que nuestros ojos se queden cerrados. Ayúdanos a voltearte a ver arriba, pero sobre todo representarte en lo bajo, Señor. Dar a todos los que están ahí abajo, dar tu presencia, tu amor y poder extender la mano, Señor, ayudando a nuestros semejantes, Señor. Gracias por la oportunidad y las enseñanzas que nos da, Señor, para ser mejores cada día, para ser más como tú, como tus hijos. Porque sabemos que siempre estás presente, Padre. Gracias, gracias, gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Familia, pues sí esta es mi participación el día de hoy. Sin más, me despido, nos vemos el fin de semana. Bendiciones. Chao, chao.